Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 255 y vamos a hablar de algo que le incumbe a todo karateka, es los Ryu. La historia de los Ryu y la razón de ser de los Ryu, cuál fue el origen del karate previo a los Ryu y la modernidad, qué papel pueden ocupar. Para ayudarme en la tarea, como siempre, está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos un tema que es escalabroso, ¿no? Porque todos los karatecas Mm, siempre dicen: "Mi Ryu es mejor que el tuyo", o mejor que el de todo el mundo, ¿no? Y es mm. algo la idea del Ryu es algo que está profundamente arraigado en la identidad de un karateca hoy en día, ¿no? En el karate moderno, ¿no, Sensei? Sí, sobre todo porque, bueno, igual que los grados, parece que ha estado desde el principio de los tiempos, ¿no? Dentro de la práctica del karate. Y bueno, ahora vamos a ver que no, ¿no? Que hay otras maneras también de estar haciendo karate sin necesidad de estar dentro de una escuela determinada, ¿no? Y claro, el Ryu, bueno, contiene muchos elementos que hace que a la gente se alinee de alguna manera con él, que cree un sello de identidad. Mm. Y y entonces, muchas veces casi infantil, ¿no? Es decir, como muchas veces decimos de broma, ¿no? El coche de mi padre es más grande que el tuyo, corre más, mi río es mejor, mi maestro es mejor, ¿no? Entonces, bueno, ese sello de identidad un poco infantil hace que muchas veces el Ryu, que también tiene cosas buenas, pues evidentemente se deje en un plano no sé, demasiado básico. Sí, a veces el Ryu parece ser más importante que el karate, ¿no? Eh, Este, pero si miramos el karate, vamos a verlo desde sus comienzos, y después a la entrada de los Ryu en la historia del karate. Pero si uno ve el karate en su contexto histórico, por ejemplo, ninguno de los padres del karate entrenó un Ryu. Funakoshi no entrenó un Ryu, Motobu no entrenó un Ryu, Mabuni no entrenó un Ryu, eh, Choyo Miyagi no entrenó un Ryu, Mambu Nuechi no entrenó un Ryu, eh, Kambu Nuechi, perdón. Este, Nadie, Chibana no entrenó un Ryu. O sea, lo cual, de partida quiere decir que, el Ryu y el karate pueden ser 2 cosas distintas. O sea, si estos maestros que eran tan fantásticos llegaron a un nivel de habilidad tan grandes fuera del marco de un Ryu, entonces quiere decir que, puede haber una vida más allá del Ryu, ¿no? Pero históricamente el karate tenía otro tipo de transmisión, otras metodologías de entrenamiento, ¿no? O sea, mm, se entrenaba individualmente o en pequeños grupos, ¿no? sí. Y había una relación personal directa, entre el alumno, el discípulo y el maestro, ¿no, Pepe? No había conflicto, lo que había es que alguien tenía un conocimiento, el otro lo quería y había una transmisión entre unos y otros, ¿no? Y claro, para transmitir ese conocimiento a las diferentes personas bueno, que estaban allí o que lo solicitaran, pues era una práctica personal. O sea, un maestro cuando practicaba con otro o con otro pequeño grupo, porque recordemos que algunos eran grupos incluso familiares, iba buscando un conocimiento específico, no iba buscando una escuela, ¿no? Como es hoy día. Claro, Y incluso de hecho, un kata a lo mejor, ni siquiera todo un sistema, ¿no? mm, Una kata que a lo mejor le interesaba porque tenía unas características concretas que le venían bien a ese maestro, y entonces viajaban y viajaban para encontrar ese conocimiento. claro, pero aparte, por ejemplo, algo que es tan normal en el karate de hoy, que lo vemos casi como algo intrínseco del karate, que es la formalidad. Mm, No existía en esos tiempos. En el episodio pasado hablábamos sobre Yabu Kensu, al que se le atribuye toda esta formalidad que se le ha introducido al karate históricamente, ¿no? Pero los padres originarios del karate no entrenaban en un contexto formal, ¿no? No había ritualización del entrenamiento.
Claro, no decía: "Este se parece a mí, por lo tanto tiene que ser bueno", sino que, bueno, era objetivo lo que enseñaba. Seguramente porque habría no solamente un aprendizaje, vamos a ponerle de una cata concreta en su aspecto formal, sino también se buscaba comprender, es decir, había una transmisión de comprensión de lo que hacían. Entonces, claro, frente a alguien que está aprendiendo un cata y el otro le da sus argumentos, y esos argumentos son además, demostrados, pues claro, solamente hay que decir: "Vale, me lo quedo y lo practico". No iban buscando posturas, digamos, definidas. Ha dicho: "Bueno, pues este se acerca más, se alinea más a aquello que yo interpreto que es una cata bien hecha", como hemos No, pero hablado antes, ¿no? incluso ni me refiero a la técnica de karate, me refiero a los uniformes, Ah, claro, claro. a la toda la formalidad del karate de saludar de una manera, de decir determinadas palabras, el os y todas esas cosas, que ahora no se puede dar un paso dentro de un dojo sin que ocurran, ¿no? Los cinturones, los títulos, los grados, todo eso, nada de eso existía, absolutamente nada. No, o sea, existía la comunicación con la persona, es decir, Ujú. no necesito demostrarte nada porque estoy aquí, ¿no? Y estamos practicando juntos y vamos a compartir. Es un intercambio de 2 personas que, bueno, que tienen unos objetivos posiblemente parecidos dentro de la práctica del karate, y había lo que, pues, lo que ocurre, lo que debe de ocurrir, por lo menos, según nosotros entendemos, que es tu, comunicación natural, ¿no? Una comunicación despejada, no desde el punto de vista, toda esa parafernalia es jerárquica. Recordemos que, Mm, es militarista, por lo tanto es jerárquica. Mientras mm. que en este aspecto de la transmisión en Okinawa, aparte de personalizada, era evidentemente más cercana. Era de tú a tú o de ishin de shi, como se suele decir en japonés, más que de un maestro que tiene un conocimiento que el otro, el pobrecito, no lo tiene, ¿no? Y viene aquí a que yo le enseñe. Claro, porque tenía que haber una relación de confianza para ser aceptado como alumno, ¿no? Y, tenía que haber una relación humana. Y aparte, otra característica de los karatecas de aquellos tiempos es que no les importaba dónde viniera la información. O Mm, sea, si veían algo útil, la fuente no les importaba, ¿no? La mitología del karate está llena de historias de Matsumura, aprendiendo de un chino que después forma el tal kata, o el maestro X yendo a China a entrenar, a aprender otra cosa. O sea, constantemente la historia de los padres del karate está repleta de, de historias sobre donde ellos aprenden cosas de fuentes distintas, incluso de fuentes fortuitas, ¿no? Este, incluso de la naturaleza, etcétera, etcétera. mm. Y eso está en contraste, fuerte contraste con la realidad, ¿no? Hoy, digo, hasta hace poquito la JKA le prohibió a sus miembros ir a entrenar con un ex miembro de la JKA. Digo, em, hoy se compartimentaliza todo de forma que dentro del estilo, dentro de la asociación o dentro de la federación, vivimos en un otro mundo, ¿no? Está más cerrado. Antes, si observas la historia de muchos katas, tiene origen chino, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Y era bueno, lo incluíamos, ¿no? O tenía influencia, a lo mejor no técnicamente, pero sí conceptualmente. Hoy día que un estilo, un Ryu cerrado y además encima, digamos, bañado por una organización que es la que recoge ese estilo, como que meter información externa a eso, un kata nuevo de otro estilo o cualquier otro elemento del karate, cuesta bastante. Entonces, claro, yo me imagino que eran gente que estaban, que practicaban a diario, que se encontrarían incluso por la calle, incluso en parques, a lo mejor entrenando, uno parecía, ¿quién eres? No sé qué, hemos practicado, uy, qué bien, no sé qué. Era como algo más fluido. Me recuerda un poco a mí a mi infancia de karate, como suele decir. Que había un boom en España del karate y a cualquier sitio que iba había gente practicando. Muchas veces te los veía incluso en la acera, en el barrio, gente haciendo un kata. Y entonces era todo como más natural, ¿no? Y nadie preguntaba de dónde eres, sino que, bueno, era la información natural como debe ser en karate, claro. Yo creo que es la única forma de que se haya, que se haya expandido el karate en un punto concreto, aunque luego a través de otro forma de pensamiento, que ya veremos, que son los Ryu y las federaciones y demás,
se frena, ¿no? Esa expansión, pero el karate tuvo su momento de expansión, donde había conocimiento, el conocimiento fluía de unos a otros. La pregunta es cómo los maestros pudieron formarse y alcanzar los niveles de habilidad a los cuales llegaron por fuera de esas estructuras que hoy vemos como intrínsecas al karate, las vemos como una forma natural del karate, como que no puede existir un karate fuera de los Ryu. Y en cambio, el karate nace y se forma y se crea y se origina y se desarrolla fuera de esas estructuras, ¿no? Yo pienso que una de las mayores razones no solamente es que eran eclécticos, o sea, que utilizaban toda información que les parecía útil, pero también que utilizaban toda metodología que les pareciera correcta. No se encerraban a decir, bueno, no, porque mi padre me enseñó así, tengo que hacer así, sino que desarrollaban metodologías de acuerdo veían la necesidad, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Choyun Miyagi, que visita Hawái, ve un instrumento de entrenamiento y lo introduce en su karate, ¿no? Ahora en el Goju Ryu, ¿no? Mm. Este, o sea que hay una libertad de creativa. Había una libertad creativa donde se permitían probar, hacer cosas nuevas, probarlas y si funcionaban, retenerlas y si no funcionaban, descartarlas, ¿no? Claro, cuando buscas el karate funcional, evidentemente tienes que buscar las metodologías adecuadas para que sea funcional. No puedes trabajar una metodología específica para todo, ¿no? Entonces, claro, aparte que supongo que cada maestro tendría, como no había una metodología definida como hoy día, como dijimos la otra vez, ¿no? Esta metodología la usa todo el mundo, independientemente del estilo, independientemente si se llama tradicional, se llama deportivo, etcétera, etcétera. No existía esa metodología, por lo menos tan arraigada, ¿no? Que cada maestro tendría su forma de enseñar. ¿Cuál era esa forma de enseñar? Bueno, pues un poco en su conocimiento y en su experiencia, ¿no? Una mezcla de ambos. Y entonces uno no tendría por qué parecerse a otro. Claro, incluso me acuerdo, ya hace mucho tiempo hicimos un episodio sobre Chotoku Kian, donde los otros maestros decían que sabían quién había, si veían a una persona hacer un kata, sabían que esa persona era alumno de Kian porque el kata estaba cambiado. Claro, tendría su impronta. Supongo que cada uno tendría su impronta, ¿no? Y luego, supongo que habría enseñanzas dirigidas a lo mejor a alumnos, alumnos estamos hablando no cinturón blanco, o sea, seguramente un maestro no le mandaba a otro maestro su peor alumno, Mm. seguramente alguien que había desarrollado determinadas habilidades y decía, bueno, pues vete a practicar con aquel maestro que tiene un conocimiento que te va a ampliar, que a lo mejor porque te viene bien. Y evidentemente la práctica conjunta. Entonces, eso siempre, Los celos siempre. no existían en esos tiempos, No, ¿no? no existían porque no había dinero por medio, o si lo había, digamos que no era con los fines de ahora, ¿no? Y Que aparte parece no creo que que siquiera que lo hubiera, era, bueno, como el que queda con el amigo bailar, ¿no? Vamos a bailar, vamos a disfrutar y vamos a aprender. pero creo también que había quizás también, algún tipo de conciencia de las limitaciones personales, ¿no? Porque, es conocido que algunos maestros, mandaban a sus alumnos a entrenar con otro maestro que tenía una especialidad, X, que ellos no poseían, ¿no? O sea, que tenían una habilidad especial en algún área, no era como diciendo: "Ah, me va a quitar el alumno", ¿no? No había miedo en ese sentido. Pero creo que lo Porque que porque no tenían que cuidar el río. no tenías que cuidar nada, no ganaban dinero Nada, no tampoco. existía, no existía, no tenías que cuidar, la tradición, no tenías que cuidar, las características de la escuela, no tenías que cuidar, bueno, que los grados, etcétera, etcétera, sino que era transmisión de conocimiento. O sea, uno, contra más aprendas, mejor. Era una forma bueno, como tú, decías, ¿no? Cuando estuvimos preparando el podcast, que es que
para ellos formaba parte de su folclore. Si hacer karate era como nosotros nos vamos un fin de semana a la playa. Mm. Era algo natural, no estaba impuesto por dogmas, ni normas, ni cosas No, raras. aparte vivían en una época en la que era muy fácil saber qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Mm, Se ponía a prueba inmediatamente, no había discusión, no había necesidad de quedaba quedaba clarísimo inmediatamente si servía o no, si no servía, ¿no? Y por mm, eso creo que se enfocaban mucho más en, principios fundamentales, o los principios básicos, ¿no?, de la efectividad, más que de encerrarse en metodologías específicas, porque la habían recibido de tal o cual, ¿no? Eh, si servía, se queda, y si no sirve, se va, no importa de dónde haya venido, ¿no? claro. Y como vos decías, también era algo de la época, ¿no? El entorno cultural de esa época no exigía una sistematización y crear normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso viene con la anexación de Okinawa por parte de Japón, y donde hay una parte de la sociedad okinawense que apuesta a la integración, incluso quizás a la asimilación de Okinawa dentro de Japón, y bueno, y ven el karate como una parte importante de esa integración de Okinawa en el budo japonés. Y entonces ahí sí que cambian las necesidades del karate, ¿no? Pasan Mm, de ser funcionales y eclécticas, pasan a ser formales y metodológicas, ¿no? Porque ahí es donde, bueno, el karate tiene que amoldarse a los ryu del, del budo japonés, ¿no? claro, es que ellos se mueven de esa manera tan organizada. Ellos necesitan de las escuelas para organizar, porque además ya, a diferencia de Okinawa, ellos sí enseñaban a grandes grupos. Entonces, claro, cuando el karate se expande, pues no tiene más remedio que utilizar una metodología que ya conocían, eso ya lo sabemos. Entonces, claro, era necesario. ¿Por qué aceptaron el karate? Pues bueno, porque la época era militarista, era una época donde las artes de guerra, digamos, estaban bien vistas, aunque se hablan del karate do después, que se quiere transformar, pero no se rechazaba. Bueno, había muchos maestros que enseñaban a pelear, quiero realmente en sus dojos, ¿no? Y que tenían relación militar, como hemos visto. Entonces, bueno, el karate como sistema de lucha pues era bienvenido, ¿no? Y lo que pasa es que había que adaptarlo evidentemente a la cultura y a la sociedad japonesa. ¿Por qué? Por lo que sabemos, porque la gente de Okinawa eran ciudadanos de tercera. Entonces, la única manera que funcionara el karate era aceptando de que el karate es japonés. Vamos, el karate japonés, o sea, claramente. Claro, pero ya tengo la teoría de que la inserción del karate dentro del budo japonés y en el formato de los Ryu, yo creo que esa arma estaba más dirigida contra Okinawa que contra Japón. Lo que quiero decir es que si se establecía, porque recordemos que el tema no era solamente importar o exportar el karate a Japón, sino que el tema era de que el karate entrara, por ejemplo, en el sistema escolar okinawense. Entonces, me parece que era una forma de indoctrinar a las nuevas generaciones dentro de un marco de pensamiento japonés. O sea, Mm. que estandarizando, o sea, hoy en día, por ejemplo, nadie se le ocurre hacer karate sin identificarlo dentro del marco de un ryu. En cambio, antes de esa transformación, a nadie se le ocurriría identificarlo dentro del marco de un ryu. O sea que me parece que lo que se ha logrado sí ha sido una dogmatización del pensamiento de qué es karate y cómo se organiza y cómo se reconoce, ¿no? Y Claro, creo que claro, eso iba dirigido hacia evidentemente. Okinawa, no hacia Japón.
Claro, es una estrategia, evidentemente. Tú incides, creas una nueva forma de pensar sobre, en este caso, el karate o puede ser las artes, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si de forma muy consciente haces creer que realmente estás transmitiendo un arte okinawense cuando lo que estás transmitiendo es un arte okinawense, pero a través del pensamiento japonés. Claro, toda la gente que sale de ahí y luego va a la universidad, evidentemente tienen esa idea de lo que es el karate, ¿no? Porque no saben otro, no han aprendido otro. Entonces, claro, frenan por un lado a los libres pensadores, digamos, que son los maestros que no se adherieron adhesionaron a esa forma de pensamiento, usan a los propios maestros, es decir, a los propios maestros, que viven en Okinawa para instaurar un nuevo pensamiento del Karate Do, ¿no? Que además, cuaja porque, Okinawa tenía necesidad de salir un poco de la pobreza, no solo física, o sea, económica, ¿no? económica. Sino también cultural. Recordemos que Funakoshi dice en uno de sus escritos, cuando entró uno a pelear, a buscar a su propia casa al maestro, no recuerdo el maestro, pero bueno, eh, Debe haber si sido Asato. Motobu, Asato, alguno de esta gente, él dice cosas que pasaban, ¿no? En Okinawa, ¿no? Como rechazando que era, hombre, que estas cosas ya no deben de pasar en este momento histórico, ¿no? Y claro, Pe hubo una aceptación, ¿no? De que había una necesidad pura y dura de que Okinawa no se quedara aislada ahí en medio bueno, de la nada, ¿no? Seguro, lo que pasa es que estos maestros miraban hacia Japón, otros miraban hacia China, o otros miraban a la independencia, pero Sí, lo que lo pasa que, claro, lo que pasa que date cuenta que, los que miraban a China es porque eran de origen chino, o sea, que es la mayoría. Pero luego, o eran incluso chinos, ¿no? Con nombres japoneses. Pero nueva generación, que estamos hablando a lo mejor de Funakoshi, estamos hablando de Itosu, estamos hablando de Mabuni. Bueno, recordemos el libro de Mabuni que dice que el ADN de un okinawense es japonés. sí, pero bueno, ese es el proyecto político de ellos. Hay un Mm, montón que no acompañaron, estaba el partido de los obstinados, como les decían, que no aportaban a en la integración de Okinawa en Japón. Pero sí, a pero lo que yo quería no ir, entraron perdona, no entraron al no entrar por el filtro de los Ryu, que fue lo que institucionalizó, digamos, desaparecieron. legalizó Por la eso, forma de pensamiento, a través de los Ryu, crearon esa forma de pensamiento, desaparecieron. es que, por eso pienso que la integración del karate okinawense dentro del sistema formal de los Ryu iba destinada sobre Okinawa más que sobre Japón. Es porque hoy en día Ujú, yo no soy consciente de ningún tipo de karate okinawense que no esté representado en un Ryu, o sea, que esté por fuera de los Ryus. Tenemos el Shorin Ryu, el Ruen Ryu, el Uechi Ryu, el Goju Ryu. Yo no conozco de un karate okinawense que no esté dentro de un Ryu. Y eso es, para mí dice algo, ¿no? O sea, para bueno, mí de me hecho dice, si no estudias un poquito, ya no te hablo profundamente, la mayoría de los karatecas, ven al karate como japonés. claro, claro, por supuesto. Eh, pero, para mí me dice, para mí esto es como una forma de ver la profundidad de la integración de Okinawa en Japón, donde ya no queda un karate que esté por fuera de los ríos. Por lo menos no lo conozco. Pero los Ryu exigieron, obligaron al karate okinawense a estandarizarse, ¿no? A Mm, formalizarse, eh, y los llevó a crear estructuras orgánicas y metodológicas que les permitiera crear el mismo tipo de karateka de forma consecuente. O sea, que todos se parecieran, tuvieran características en común, ¿no? mm. Claro, Y la mejor manera de medir, bueno, es una forma de controlar, evidentemente, la evolución o sea, el filtro no está abierto, ¿no? Sino que está, bueno.
lo establece una organización o una serie de personas que usan la organización para decir quién va en la línea correcta y quién no, evidentemente. Claro, pero aparte se empieza desde los eslabones más pequeños, ¿no? Mm. La introducción del uniforme no es una casualidad. El karate empieza a tener un uniforme en su introducción a al budo japonés. Antes no tenía un uniforme, se Hombre, se le llamaba da una lo que historia tenés. muy ba se le da una historia muy básica y Oro Kano le prestó a Funakoshi El el judogi. Ryudogi en este caso, porque iba prácticamente vestido de campesino y, Funakoshi vio la luz y entonces introdujo el karate-gi. Pero recordemos que no solo introdujo un traje, introdujo una forma de estandarizar, posiblemente como pasa hoy día, ya en aquella época la gente que se identificaba con el karate eran los que tenía karate-gi. Es decir, los que se querían distinguir como karatecas llevaban karate-gi. Y por eso se volvió, en Okinawa pasó lo mismo. O sea, pasaron de entrenar prácticamente en calzoncillo en la playa Mm. a llevar trajes de karate. O sea, que fue una manera también bueno, de estandarizar el karate. Bueno, la uniformidad ya sabemos que unifica, ¿no? Es Por eso decir, se llama uniforme. claro, no digo Una que, forma. en teoría unifica al grupo, pero que evidentemente después cada uno en la soledad pues hará lo que quiera, pero es la idea del karate. El karate te necesitaba de herramientas para ser unificado, que no fueran solamente el nombre de un río, sino todas las parafernalia que conocemos, ¿no? Claro, digo, aparte, digo, por ejemplo, yo esto lo he visto 1000 veces en las redes. Alguien que cuelga un video haciendo un kata en ropa de gimnasia o Mm. afuera, y las críticas es de que cómo puede hacer karate sin un gi, ¿no? Sin un dogi. No, y descalzo, Mm. ¿no? Encima los botines no, como bueno, los botines no, como si el karate hubiera dojo desde el principio y se practicara en suelo de parqué. O sea, si estabas en el campo que estaba lleno de espigas, pues lo tendrían hasta botas para no pincharse y practicarían con su vestimenta habitual. Claro, pero aparte, digo, si uno ve las fotos históricas, digo, ves en un una punta del espectro ves a Choyo Miyagi, justamente casi que en calzoncillos entrenando, Claro. y en la otra vez hacía Bukensu casi que vestido de traje y corbata haciendo haciendo una Claro, lo que demostración. pasa es que por eso, fíjate, con las cosas que se puede llegar uno a identificar, ¿no? Con algo tan trivial como es un traje, e incluso, aunque sea un karategi, tiene que ser de color blanco, claro, porque ya de otro color, que incluso karategi, ¿no? Tampoco, es decir, está todo como muy básico, ¿no? Es un pensamiento demasiado básico. Como está estandarizado y todo el mundo sabe, digamos, que eso forma parte del karate, pues nadie se plantea, ¿no? Absolutamente nada. Claro, Yo, cuando he entrenado con compañeros que han venido de fuera y me han dicho: "No tienes karate, no usa es que me he traído el karate para practicar". Bien, me parece bien, pero no es una clase, es un entrenamiento, entonces no tenemos por qué tener karate. A no ser que tú quieras tenerlo para grabar, porque estés cómodo, pero no debería ser necesario un karate para practicar karate. claro, pero digo, los Ryu encajan bien en la modernidad, ¿no? Sí, Porque traen una estructura, un currículum específico, la gente se comprende exactamente cuáles son los objetivos a lograr y cuando lo logran son premiados, o sea, cae muy bien hay un marco estructurado y es posible como se utiliza un paradigma que tiene un producto previsible, entonces es posible la evaluación, quién se acerca más al producto ideal y quién no, ¿no? claro. Y de ahí es donde salen los protocolos de evaluación, los cinturones, las jerarquías, ¿no? Después también se puede decir que, quizás creo que esto es más aplicable a los ryu de Kobudo, o sea, a los ryos de japoneses antiguos que realmente cumplen un papel de preservación de técnicas y filosofías, ¿no? Em, y mantienen las enseñanzas de un linaje. Creo que hablar en ese sentido de los ryus de
de los ríos de karate es prematuro porque estamos a 3 generaciones, de los más viejos, originarios de un ryu en el karate, ¿no? Em, o sea que empezar a pensar en preservar las técnicas y las filosofías, digo, eh, estoy seguro que hay mucha gente que lo hace, es mi opinión personal de que me parece prematuro porque incluso si uno va a ver, eh, incluso si uno mira las técnicas de los más archi preservadores del pasado, hacen su metodología y su técnica es completamente diferente que la de sus propios fundadores, aquellos que ellos pretenden preservar. O sea que ha habido una evolución voluntaria o involuntaria, ¿no? Pero bueno, los Ryu, y como digo, los de Kobudo están mucho más formalizados, documentados, etcétera, etcétera. O sea, los de las artes marciales japonesas, en su génesis, ¿no? Pero después también lo que ofrecen los Ryus es el reconocimiento, la organización, los títulos, el estatus, ¿no? Claro. Sí, bueno, Este, la sensación de pertenecer a algo, ¿no? Pero que eso, bueno, es importante a nivel social, es decir, el karate es que está ahí visto hoy, está un poco alejado de esa primera idea del karate, que era, bueno, una persona que necesita el karate, pues, para salvar la vida. Ahora no, el karate es imposible, no imposible en el sentido de que alguien concretamente no se pueda, ¿no? Sino con pensamiento general de que una persona, de hecho está mal visto, vamos, que una persona trabaje de forma independiente para su desarrollo personal, ¿no? Y para el objetivo concreto, en este caso, defensa personal o puede ser otro, ¿no? Tiene que pasar por unos estándares sociales. Es decir, la sensación incluso de la persona que practica solo, si no está muy maduro, es que está alejado de la legalidad, entre comillas, del karate. de la legalidad, justamente porque se le otorga esa, supuesta legalidad, por ejemplo, De hecho, se busca elementos. organizaciones constantemente. La gente, bueno, no tiene esta, pero me busco otra siempre, ¿no? Como que busca ese amparo legal, que además, cuando no está, se siente inseguro y se siente un poco como si estafara, ¿no? Quizás, ¿no? A la gente. Es curioso, ¿no? Claro, porque se le da un sello de calidad Ujú. a la enseñanza dentro de esas organizaciones, cuando en realidad, no necesariamente es así. Incluso yo diría que todas las cadenas, si dejamos de pensar en el karate, pero pensamos, por ejemplo, en el maravilloso arte, culinario, todo aquello que se produce por cadena es de peor calidad que todo aquello que se produce de forma artesanal. O Ujú. sea, no es lo mismo ir a un restaurante artesanal, que ir a un McDonald's. Entonces digo, no estoy acusando a los Ryu de ser McDojos. Lo que sí digo es que la la supuesta, seguridad de calidad de entrenamiento que se le dan a las organizaciones de karate, para mí no son reales. Bueno, por eso no estoy en ninguna de ellas, porque me parece que no pueden brindarme eso. Pero en el marco del ideario general, eso es lo que se cree, ¿no? Que si estás afiliado Claro. a la federación, tienes mejor calidad que aquel que no está afiliado, ¿no? No, además reconocidos por ellos mismos, ¿no? O sea, por la gente que tiene esa idea, que es que cuando se dice, no, es que nosotros no podemos enseñar esto porque si no la gente se nos va. Claro. Con lo cual tengo que enseñar el mismo karate a un cinturón blanco que a un cinturón negro, el mismo. La diferencia puede ser a lo mejor una kata o la intensidad de la práctica, que a veces ni eso siquiera, porque saben que dar un producto artesanal tiene unos costes, es decir, ¿cuánta gente va a comprar comida artesanal, no? Pues poco. ¿Cuánta gente va a un supermercado de barrio donde venden, paquetitos, ¿no? De conservas? Pues la mayoría, ¿no? Entonces, claro,
De alguna manera hay una aceptación subconsciente o inconsciente de que es así, de que si tú te dedicas a un karate profundo, 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 la gente no tendrías menos alumnos que si ofrece el producto que ofrece en este caso la franquicia, que es el que puede ser una federación, una organización o algo que tú mismo has creado, ¿no? Pero siempre imitando a franquicias mayores. Claro, y a mí me llama la atención porque, porque siempre, bueno, estando en la posición que estoy, a ti te debe haber pasado también, que me contactan para decirme: "¿Puedo ser tu representante en tal Mm, lado?". Digo: "¿Cómo vas a ser mi representante?". Digo: "El único representante que puedo tener yo soy yo". Después digo: "Vos haces tu karate, yo hago el mío". Lo de representar, ¿representar qué? Bueno, representás el franchise, ¿no? O sea, claro, vas una vez por año, como mucho, a entrenar con Sensei X, pero después, podés usar ese nombre, podés usar ese símbolo, podés usar, el nombre de la organización, todo el material que viene con el franchise y con el respeto y la autoridad que tiene el sensei que está a la cabeza. Este, lo cual digo, en algunas ocasiones, contadas ocasiones, puede ser correcto, pero en muchas ocasiones no. Incluso ahora hemos visto en este último año cómo gente que se rasgaba las vestiduras por estar este, con un maestro clásico del Goju Ryu como Higaonna, después al otro día no están, pero se siguen rasgando las vestiduras por Higaonna. O sea, son situaciones claro. anormales, ¿no? Hombre, parecen compañías de seguro, es decir, yo te ofrezco cuando a todos nos llaman a la hora de la siesta, ¿no? Para ofrecernos, ¿no? Una telefonía más acorde a nuestras necesidades o más barata, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, a mí, quizá menos veces, menos que a ti, que me han ofrecido, sí, sí me han ofrecido estar en mi organización. No tengo ninguna organización, o sea, yo lo que tengo es digamos, algo legal, ¿no? Para poder trabajar dentro de un ámbito más municipal, pero no es una organización que recoge gente, ¿no? Para darle grado, es lo que me refiero. Ujú, Pero sí se han puesto en contacto conmigo para: "Oye, ¿en qué federación estáis?". "Pues la nuestra te puede dar un grado más tiempo, te avalamos tal, tú puedes ser uno de instructor jefe de la arte marcial que tú te crees", por ejemplo, ¿no? ujú. O incluso serias, ¿eh? Compañías serias. A lo mejor hay otras organizaciones que se supone que son más serias, no lo dudo tampoco, que a lo mejor no te lo dicen directamente, ¿no? Pero sí hacen la propaganda de que, bueno, de que tú puedes estar donde quieras, pero si no estás con nosotros, no eres legal, ¿no? Mm. Entonces, es como una especie de competencia de casas de seguro vendiendo vendiendo siempre cosas que no tienen que ver nada con el karate. Ninguno te dice: "Oye, tenemos un maestro que hemos visto que hace un kata que te gustaría y te encantaría y vas a aprender un montón". Nadie te escribe para eso. Claro, incluso yo lo veo casi como arrogante, ¿no? A mí me han venido a dar, grados, eh, y a mí claro, y y yo te digo digo: "Pero, ¿qué te hace pensar que yo necesito un grado tuyo?". Digo, eh, por eso lo veo como una arrogancia, pero bueno, dentro del marco institucional moderno, que ahora que el karate es un deporte también, y se ha estandarizado un montón de técnicas y de reglas, de reglamentos, y bueno, todo este conjunto de uniformidad, de jerarquía, de estatus, de reconocimiento, con la competencia, el deporte, bueno, eso crea una identidad, ¿no? Mm, Eh, y eso encaja bien en la modernidad, este, donde se quieren tener objetivos. Hay que tener objetivos bien definidos y cómo llegar a ellos. eh, y se tiene que tener algún tipo
te recompensa por haber entrenado, o por haber, eh, hecho lo que uno hace. Y es extraño porque en el mundo del karate es mucho más específico que en otras áreas. Digo, en la música podés venir de la nada y hacer un video en YouTube y al otro día tener 100 millones de que te escuchan, si tocas lo suficientemente bien. Digo, nadie te pregunta quién fue tu maestro, o dónde aprendiste, cuántos años, estudiaste guitarra. No sé, ayer estaba viendo un video yo de una banda de los 90 que me gustaba mucho, que se llama Jamiroquai. Jamiroquai, sí, pues, Bueno, el bajista de Jamiroquai, que es un monstruo. Bueno, yo estaba viendo un video de bajistas hablando sobre Jamiroquai. El bajista de Jamiroquai había tocado el bajo 3 años antes de empezar en Jamiroquai, y hace cosas que ningún bajista sabe hacer. mm. Nadie le preguntó quién fue tu maestro y si tenía legitimidad para tocar el bajo. Eh, lo único que basta es escucharlo y decir: "Sos un crack". En cambio, en el karate sí, no importa lo que hagas, lo que importa es quién te lo enseñó, o qué organización pertenecías cuando lo aprendiste, cuánto tiempo tardaste en aprenderlo. Cuanto más tardes, mejor. Este, entonces, Claro, se ha jerarquizado y la única manera de claro, controlar a la gente mejor es que esté por debajo. Mira, hay un tistonero, un tiktoker toca flamenco, ¿no? Y mm, entonces él, crea unas canciones, o sea, con la música, es una música lo que quiere, o sea, dice: "Ahora te la pongo", tal cual, pero jamás ha estudiado solfeo, no claro, sabe las notas. Dice: "Porque yo no he estudiado, yo lo único que sé es tocar, ¿no? mm, Interpretar la música". Todavía es mejor, ¿no? No solo tocar, sino que la interpreta. Y venía a cuento porque alguien le preguntó que en qué nota entraba, en la octava, en la cuarta, y el otro dice: "No, yo no ni idea. sé". Dice: "Yo no sé". Y entonces lo criticaron mucho, ¿no? Se podría decir los clasistas, quizás, a lo mejor los nuevos músicos, ¿no? Que tienen que pasar por el conservatorio. Y dice: "Yo solo sé esto y ya sé". Bueno, un hijo así impresionante, ¿no? Y pasa un poco como aquí en Sevilla, que tiene guitarristas de un alto nivel que jamás han estudiado solfeo, no tienen la habilidad. La diferencia entre la música es que, se reconoce, ¿no? Que esa gente tiene talento y nadie le pregunta si la ha aprendido en tal academia o en cuál academia y con quién, ¿no? Posiblemente porque a lo mejor ese artista enseñaría a ese maestro de esa academia, seguramente. Claro, Pero en karate, como se ha institucionalizado desde la política, eso no hay que olvidarlo. Por lo tanto, la política ha ocupado un espacio demasiado grande en el karate y es muy difícil de deshacerse de él, ¿no? Entonces, lo que importa no es el nivel que tienes, sino si estás afiliado, ¿no? A esa forma de pensamiento o a esa jerarquía. A mí, a ti te han ofrecido grado, pero es que a mí me la han querido quitar. Es decir, a mí me han dicho: "Entra en nuestra organización, no sé qué, y nosotros le damos el cinturón negro a tu alumno o le avalamos su grado". Digo: "Pero yo tengo terceros y cuartos dan". Y dice: "No, no, tiene que pasar por negro". O sea, destruir mi sistema de aprendizaje para imponer ellos el suyo, ¿no? Sus criterios. O sea, ¿cómo? No, porque no mira la habilidad, mira el grado que tiene. Si mirara la habilidad, a lo mejor le daban hasta más grado a mis mm. alumnos. Así funciona, porque funciona por unos parámetros que no tiene que ver nada, no solo con el karate, sino con los Ryu casi tampoco. Lo que ocurre es que los Ryu están organizados para sostener ese tipo de personas, ¿no? Claro, Cosa aparte, cosa que no permite, por ejemplo, a alguien que está practicando todos los días, cuando viene algo, lo que tú dices, ¿no? Cuando viene alguien, o sabes o no sabes. Ni claro, me puedes defender que tú sabes porque estás en tal Ryu o en tal organización. lo que pasa que no te en este contexto,
No eres juzgado por tu habilidad, sino eres juzgado por cómo encajas dentro de la estructura Claro. del río. Y posiblemente si tienes habilidad, eres hasta criticado en vez de absorbido, ¿no? Que es lo normal que se haría, ¿no? Este sabe algo, yo lo quiero. Bueno, entonces, ahora podríamos, hablar un poquito de los porque hablamos de que los ríos encajan bien en la modernidad, ¿no? Ujú. Em, Encajan bien porque dan esa predictibilidad, dan objetivos, dan estatus, dan jerarquías, hay una sistemática comprensible y predecible, hay un sentido de comunidad, de uniformidad. Ahora, esto también tiene un lado oscuro de la moneda, ¿no? Tiene otro lado, otra cara, Sí, ¿no? claro, hay unos beneficios obvios, que eso no se puede dar, y ahora no tiene también Claro, la parte que a lo mejor a aquellas personas que no son tan conformistas, pues ven. claro, el tema es que si vos tenés tenés un mapa o toda una sección de cómo es la realidad, y después la realidad cambia, y tú eres reacio a cambiar la descripción que tienes en el papel, eh, tienes un problema, porque Claro. la realidad cada vez se va diferenciando más y tú sigues estando con una serie de direcciones que son obsoletas. Y ese es el gran problema que tiene cuando estás dentro de un río, que la adaptabilidad es limitada, ¿no? O sea, es Mm. difícil salir del marco del río, ¿no? Y seguir estando en el río. O sea, es difícil romper la horma y poder seguir estando en el río, ¿no? Claro, la Este, razón de ser de RIU es la estandarización, mientras que lo contrario es precisamente es evitar la estandarización. Bueno, ya sabemos cuáles son bueno, las consecuencias, ¿no? de una estandarización excesivamente rígida y controlable y controlada, ¿no? Que por el resto de la gente, bueno, que impide que el practicante, pues, primero, que tenga criterio y luego porque y después le quitan las herramientas que le permiten precisamente evolucionar por sí mismo fuera de un río. Y por eso la mayoría de la gente permanecen en los ríos, porque creen que no van a evolucionar porque fuera no, está el vacío, digamos. lo que pasa es que tenemos que, y lo vamos a hacer más tarde, definir qué es evolucionar, ¿no? ¿Qué es lo que definís como evolución? Porque seguro, si lo que definís como evolución es la escalera jerárquica que hay dentro de los ríos, entonces seguro, si estás fuera del río no vas a evolucionar. Pero el gran problema que trae toda esta forma de pensamiento, de preservar lo que recibiste, de mantener el status quo, la jerarquía, etcétera, etcétera, es que tienes una resistencia innata al cambio. Mm. Y como sabemos todos, si hay alguna constante en el universo, es el cambio. Entonces, trae un problema, ¿no? Porque incluso esa resistencia innata al cambio trae como consecuencias también temas cognitivos, emocionales, psicológicos, porque, por ejemplo, empieza a haber un cerramiento mental. Todo aquello que difiera con el paradigma que tú tenés en la cabeza, o lo desechás o lo ignorás, por más bueno o correcto que sea. Es casi como una religión, ¿no? Digo, si en el libro con el cual tú basas tu religión dice que el universo tiene 100.000 años y después la ciencia demuestra que tiene billones de años, ignorar la información que está empíricamente probada y seguir creyendo que el universo tiene 100.000 años. O sea Lo que que, pasa que es este tipo, lo que como tú dices, este tipo de resistencia aparecen porque eh, muchos ríos que también además son excesivamente dogmáticos, que lo hemos visto, lo hemos vivido y lo hemos sufrido, eh, 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 trabajan a niveles no solamente objetivos, quiero decir, sino que también trabaja, por ejemplo, con la sensación de pertenencia, con las emociones, ¿no?
Entonces, incluso se te dice que tienes que sentir en cada técnica que haces, por ejemplo. mm, O sea, trabaja a nivel emocional. Y es lo peor que puede pasar, que una persona, que un practicante se vuelva emocional en vez de funcional, ¿no? A nivel mental y que sea objetivo en lo que hace, en lo que ve y en lo que se ve a sí mismo, que es el primer paso, y que sea capaz de decir, uy, pues yo esto lo puedo hacer mejor, vale, lo puedo hacer mejor. ¿Y qué necesito para hacerlo mejor? Pues mm, esto, esto y esto. Y hacerlo de forma libre, como se siente identificado con que lo que hace es nuevo y no tiene las sensaciones, y esto yo lo he vivido en muchos compañeros, porque he estado en sitios, como decía un maestro, decía, yo he estado en sitios donde ni siquiera podía sospechar, mm, eh, en ese caso era negativo, en mi caso no. Eh, entonces, incluso cuando la mente es capaz de ver que no, que por ahí no es el camino, como no está sintiendo lo que tiene que sentir, dependiendo qué técnica o qué kata haga, por ejemplo, más fuerza, más rapidez o más lo que sea, ¿no? Cualquier mm, sensación, no detecta a ese nivel, el cambio. No, su mente no la detecta. Y porque no trabaja todavía con la conciencia suficiente como para darse cuenta incluso de, como se dice en yoga, ¿no? Primero tú trabajas el asana, descubres las tensiones gruesas, digamos, pero luego con el tiempo te das cuenta, cuando se quitan esas tensiones gruesas, que hay alguna pequeña tensión en la pierna de no sé qué, y otra pequeña tensión que no la has detectado hasta que no tienes una alta conciencia de tu cuerpo, ¿no? mm. Y claro, te encuentras eslóganes en karate no, que nos dicen, que no lo manifiestan, pero que están ahí, como puede, por ejemplo, aquí en los dos equipos de Sevilla, uno es, eh, por ejemplo, dicen, hasta la muerte, Sevilla hasta la Mm. muerte, y el otro es viva aunque pierda, ¿no? O sea, ¿cómo va a vivir aunque pierda? Tendrá que mejorar, ¿no? O sea, es como algo aceptado que da igual porque es mío, es mi equipo, es lo que yo siento, lo que yo sufro por él y lo que disfruto con él. Y eso pasa en karate como en cualquier otra actividad humana. Y eso es un problema porque son situaciones más difíciles de detectar. Y por eso la gente se vuelve dogmática sin saberlo. Cree que no lo es, pero lo es. Y no, claro, pero aparte después está, digo, como el Ryu pasa a ser lo principal, entonces, si tu Ryu es tan bueno, quiere decir que los otros no lo son. Entonces Claro. se empieza a ver se ve mal a los otros Ryu. Es Eh, un síntoma de alguien que está dogmatizado, ¿no? Decía Yutegwar, un maestro de yoga, decía que había gente que quería ser grande, decía que quería ser alto a base de cortarle la cabeza a los demás, ¿no? claro. Y Y bueno, y eso eso ocurre, y es como una consecuencia de esta forma de pensar, pero aparte, cuando mirando siempre hacia atrás, conservando lo que se recibió de un pasado bastante cercano, mm, también, una cultura del no error, o sea, no, como no se prueba, no se erra. ujú, Después viene la falta de la innovación. Entonces, en cualquier área humana que no pueda innovar, se muere, se estanca y se muere. Entonces, la preservación constante de lo pasado hace que no haya innovación. Entonces, se va perdiendo, de todas formas, se va perdiendo el contacto con la realidad y se va perdiendo, y esto es algo que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Se va perdiendo información, porque como la información es cada vez más restringida, cada vez te dicen, no, paciencia, tenés que entrenar 100.000 horas más y va a venir. Y después el que tenía la información se murió y el otro sigue con el cuentito de paciencia, con 10.000 horas más de entrenamiento mm. o te va a venir la iluminación, pero esa iluminación no llega nunca. Y después vos ves gente que tiene octavo, noveno, décimo dan, que más allá de la jerarquía, si uno quitara la jerarquía, los danes y los grados, yogo, todo eso, y nada más los juzgara por su comprensión
del karate, por lo que escriben, lo que dicen, lo que enseñan y por su habilidad técnica, son mediocres, no son para tener noveno dan o décimo dan. Pero llegaron ahí porque, llegaron conformando dentro de un esquema, riguroso, pero no necesariamente más hábil. Y esto, digo, cualquiera que tenga 2 ojos para ver, me lo puede confirmar, de ver gente que tiene, grados muy altos que no tienen una habilidad acorde. Pero esto es ya es más Sí, la norma pero no que pero no hablamos de habilidad solamente de cuando hablamos de habilidad no hablamos de una manera de hacer bonito el karate, digamos. Mira qué bonito hace que levanta la pierna, ¿no? Es decir, como una habilidad física exclusivamente, ¿no? o Manifestada a estética. través de o estética a través de una técnica. Hablamos de una habilidad, que se produce porque ha sido capaz de transferir el conocimiento que tiene a su cuerpo. ¿Por qué no lo expresa el cuerpo? Porque no lo tiene la mente, es así de claro. Yo no puedo trabajar algo que desconozco. Y luego, ni siquiera de forma espontánea, porque siempre trabajamos con los patrones de comportamientos Mm, mentales que tenemos. O sea, es difícil. Pero luego, además, hay un otro sesgo ahí importante cuando esta misma gente te habla de que el karate es un arte y además marcial, es decir, contiene la marcialidad y contiene lo artístico. Pero es imposible innovar. Innovar no es cambiar una técnica por otra. Es decir, pues mira, como vemos las exhibiciones, usted prepare una exhibición, ha sido campeón del mundo en karate artístico y se pone a hacer mm. manos para acá, manos para allá, no sé qué, no sé cuánto, que no se trata de eso. Se trata de innovar, es de agarrar argumentos, de tomar conocimiento, de tomar información y ser capaz de crear una metodología para que se convierta en una habilidad, ¿no? Y esa habilidad además fortalezca esa información, te la haga estable y luego busque otra vez nueva información, etcétera, etcétera, ¿no? Es como un círculo que se va agrandando. Por eso incluso, incluso a veces usamos a lo mejor palabras, ¿no? Que hablamos de habilidad y muchos karateka deportistas puede pensar que a lo mejor estamos hablando de la habilidad deportiva, ¿no? De la No, habilidad no, 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 física. no. Y no va por ahí, no va por ahí. No, no, si ese es el caso, digo, no, va mis disculpas, no me refiero a esas habilidades, me refiero a las No, habilidades. lo digo porque, un alumno cuando a veces habla de habilidad me dice: "Entonces, ¿tenemos que hacer más rápido, más fuerte?", ¿no? Un siento bajo. Digo: No, "Sí, eso sí, pero no era a lo que me refiero de esa habilidad, ¿no? Sino bueno, a ser capaz de transferir, ¿no?". Entonces, claro, es complicado, que pero es el alguien te deje innovar porque tocas el punto de flotación, de de la razón de de ser. de ellos. Mm, Claro, es la claro, razón de ser. Entonces, si le tocas, pues los pilares se hunden y no les gusta, claro. pero el gran problema es que si, el estilo que entrenas, y que se se puede decir casi que sobre casi todos los estilos de karate, em, si solo entrenas dentro de la base del estilo, llegas a una especialización excesiva donde no estás expuesto a otras estrategias, otras formas de ver, eh, el combate. Entonces, hay áreas donde sos inoperante, ¿no? Y si vemos que el karate tenía todo lo necesario, o sea, el episodio pasado hablábamos de que, Yabu Kenso decía que el karate era una mezcla de Mm. lucha y de boxeo, ¿no? Comparándola con el judo y el boxeo. Entonces digo, si el karate tenía esas habilidades, ¿dónde se perdieron? ¿Dónde fueron a parar? Porque hoy en día, sí, el Wado tiene algunas, vamos a decir la verdad, teoréticamente, el Wado tiene algunas de esas habilidades porque proviene del Jiu-Jitsu. Pero en la realidad, el 99,9% de la gente que hace Wado Era Ryu practicado. hace Kihon Kumite, 9 katas y después va a hacer el comité deportivo de la WKF. Este, con lo cual quiero decir de que está clarísimo, es explícito de que el karate ha perdido información. Y no, el trabajar dentro de los Ryu no fomenta el intercambio.
porque ¿cómo voy a yo a aprender algo de uno que hace Kyokushin cuando mi estilo es súper es tanto mejor que el de él? ¿Y cómo el otro que hace Shotokan, que cree que su estilo es muchísimo mejor que el mío, va a él a aprender algo de mí? No puede haber intercambio, se crea un fanatismo en ese sentido que hace que, haya una competitividad entre los y una animosidad entre Por los estilos, claro, ¿no? porque volvemos a lo mismo de siempre, porque se interpreta el estilo desde la técnica, Mm, desde el factor técnico y no el factor estratégico, porque, por ejemplo, hablando también con un compañero, ¿no? Decíamos, que le anticipé un poco a ver si un día nos lo traemos, porque es muy interesante que vea él la visión del tema, como es judoka también, ujú, la visión eh, del judo en el karate, ¿no? Cómo se puede aplicar los principios. Y hablábamos, ¿no? Hace boxeo conmigo, o sea, somos compañeros, entonces vamos a hacer boxeo juntos. Y cuando cuando dije de qué íbamos a hablar, dice: pero la gente puede confundir, porque claro, si pusimos el ejemplo del boxeo, ¿no? En el boxeo existen estilos, ujú. pero existe el cubano, existe el ruso, existe no sé qué, el inglés, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el concepto de estilo, Es otro. es otro. ¿Por qué? Porque no está basado en la técnica, sino en la táctica. Hay un principio común en todos. Entonces, la transmisión de conocimiento entre el boxeo, el estilo, colombiano y el boxeo inglés no tiene ningún problema en transferirse porque están basados en elementos tácticos, es decir, funciona, esto funciona, y si no, no funciona. Como el karate, el kata de Kyokushinkai, a otro le puede considerar que es horrible porque son muy feos, porque no tienen la estética que tiene un Shitoryu, y el Shitoryu dice que es que ellos dominan mejor porque tienen más kata, y entonces el Shotokai es muy feo porque es muy relajado, muy largo y es lacio. Y entonces, claro, se están creando argumentos falsos para valorar incluso los estilos. Por eso hay discrepancias, porque están basados en elementos erróneos. Pero si tú tienes a alguien enfrente que te mete un Yakosuki y te tumba, da igual, te ponga como te ponga, posiblemente con el tiempo se hablaría menos de las diferencias y más de las cercanías, ¿no? Claro, aparte, ¿Qué es lo digo, que pasa ahí en el es la boxeo? habilidad. Que, claro, La la habilidad habilidad. es lo Entonces, que es el único juez, es la habilidad, sin no que te es lo que importa. se ha quitado de los estilos y que además es lo que mantiene vivo el estilo, porque en el momento que le introduces herramientas funcionales, los estilos tienden a desaparecer. Claro, pero incluso dentro de los estilos de boxeo, los estilos de boxeo, que en realidad son, preferencias tácticas, podríamos decirlo, Preferencias ¿no? tácticas, sí. Es que puedes encontrar campeones mundiales y leyendas del boxeo de todos los estilos, Ujú. del estilo ruso, del estilo cubano, del estilo norteamericano, del estilo mexicano. O sea que, no fue el estilo el que formó, digo, el que formó el Claro. campeón, ¿no? El campeón usó una forma, de No, llegar y el ahí. que no sabe y ve a 2 boxeadores enfrente, no está viendo, ha ganado el cubano porque tiene el estilo mejor. Está viendo a 2 boxeadores intercambiando habilidades y el mejor gana. No Claro, ve no conoce la diferencia entre estilos, lo conoce el que practica boxeo, pero el que pero no sabe la diferencia. exactamente, pero en los estilos, en el Ryu, que llegan pueden llegar a un sectarismo que hace Mm, que haya una competitividad destructiva, ¿no? mm, Se vea mal a los otros estilos. Y también, hay una dependencia, siempre hay una dependencia hacia arriba, que puede ser hacia una estructura orgánica, pero por lo general también es con una persona específica, con determinado maestro, ¿no? mm. Hay un control jerárquico, que por lo general termina con el nombre de una persona, es una persona que está en la punta de esa jerarquía y que, incluso esa jerarquía a veces se hereda, viene el hijo, o la hija, o el hermano, o la hermana, y hay casos de gente que son soques de un estilo sin nunca haber entrenado en su vida.
pero tienen la legitimidad de ser el zoque. Y y esto crea grandes problemas, porque crea problemas, digo, eh, crea problemas de culto de la personalidad. Mm. Se endiosa a personas que son practicantes. Se endiosa a personas que en algunos casos son vendehumos, en otros casos son gentes que no saben todo, que no son dioses. Em, hay un culto de la personalidad que hace que cada palabra que salga de la boca de estos maestros, se interpreta como si fuera oro, y hace que también cuando estos maestros desaparecen, se tra venga la vorágine, eh, peleando por quién estuvo más cerca del maestro. Esto se puede observar en muchos estilos, eh, en muchas organizaciones, ¿no? Este, y que el llamado do desaparece, porque se sacan los cuchillos y empiezan conflictos que no terminan nunca, y actitudes y formas de comportarse que están muy lejos de la llamada del llamado Karate Do, ¿no? Bueno, y yo he visto casos muy recientes y no en grandes organizaciones, ¿no? En un dojo el maestro murió y los alumnos se quedaron con el dojo, porque hicieron una especie de asociación, se quedaron con el dojo y han acabado Todo peleándose peleado. todos. Y además uno de los dojos más que usaba el dojo en mayúscula como si prácticamente lo hubieran creado ellos, ¿no? Mm, Entonces, al final, porque uno se cree más verdadero, porque uno enseñaba una cosa y que el maestro nos dijo eso, bueno, una auténtica barbaridad. Y, y me imagino que si había hay cierta cercanía entre ellos y pasa eso en organizaciones que son más impersonales, que uno está en una ciudad, el otro en otro país, pues será peor todavía, claro. Hay menos vínculos, será todavía las luchas más cruentas, ¿no? Y claro, porque quieren vivir de la palabra del maestro, porque en mm. realidad no entiendo, porque realmente la gente cuando va a los dojos va a por ti, no, yo no mis alumnos no van buscando de qué maestro es este. Bueno, en mi caso es que no tengo ni foto siquiera en la pared, ¿no? Mm, Pero van a practicar porque ven, te gusta, no sé qué. Y después, pues, como añadidura, pues tú le dices, pues yo practicar con este, practicar con aquel, no sé qué, siempre con mucho cuidado de no alabar a aquel, porque muchos me dicen, oh, pues con lo que tú sabes tendría que ser un monstruo de ese maestro, ¿no? mm. Bueno, porque yo, evidentemente, me ha dado cosas, me ha dado mucho, pero yo tengo 60 años, casi 61, me queda un mes y te puedo asegurar que mucha de la formación que yo tengo no la he heredado de un solo maestro, ¿no? De muchos. Y es más, es que hoy día puedo decir que incluso casi más de compañeros que de algunos que otros sensei, que he aprendido cosas muy concretas, muy escuetas. Sí, pero aparte, digo, existe este romanticismo de que, primero, sos hijo del maestro, tenés que ser muy bueno. Digo, no es así. Es fácil comprobarlo. Miren a Johan Cruyff y a Jordi Cruyff. Jordi Cruyff era un fantástico futbolista que jugó en el Barcelona, pero no llegaba ni a las patas a Johan Cruyff. Digo, estamos hablando de otra categoría, ¿no? Eh, y también, digo, se incurre en el, en el error de que pensar de que uno entrenó o perteneció a un dojo, por lo menos ese es el mensaje que se da. Como yo fui alumno de X, tengo todas las habilidades que tenía X. Por ejemplo, digo, y eso es una barbaridad. No, porque entrenó 8 años con tal maestro. ¿Y? O entrenó 20 años con tal maestro. ¿Y? Lo que dice, me estás diciendo que fue 20 años entrenar contra el maestro. No dice nada de la transferencia de habilidad.
Mi propio sensei, Shingo Kami Sensei, era un hombre que era hiperflexible. Él te le podía levantar una pierna directamente hacia arriba, un yokogeri al techo. Yo nunca estuve ni cerca de tener esa habilidad. O sea que decir que estuve X cantidad de años en Samurai Dojo no quiere decir nada de la habilidad física que yo pueda haber heredado de, de mi sensei. Esos son mitos de los cuales se vive mucho, incluso, que es el próximo punto que quería nombrar, el tema de las cuotas y las tarifas. ¿Tá? En mi dojo pagás religiosamente por cada examen que vendrías a pagar. Son como, yo qué sé, unos 18 euros, yo qué sé, una cosa así. Menos el negro. Para el cinturón negro no pagás nada. Este, en cambio, digo, la norma es al contrario, que yo sé de escuelas que pagan $500 por el Shodan y después $1000 por el Nidan y $1500 por el Sandan y pa. Es una maquinita de hacer billetes. Y estoy hablando de las organizaciones más architradicionales que se te puede ocurrir. Eh, ¿Cuál es la razón de esos costos? ¿Por qué es tanto más caro? ¿Cuáles son los costos que incurren, lo que incurre una organización que son más grandes del primer dan al segundo dan? ¿No? Se está Mm. vendiendo estatus, es lo que se está vendiendo, ¿no? Entonces, y después, bueno, ni hablar cuando entras como un dojo miembro de una organización que incluso te llegan a cobrar por alumno. Tenés que pagar, mandar un cheque mensual por X cantidad por alumno. Y te obligan a examinar a los alumnos, estén o no estén preparados, cada 4 meses, 5 meses, no sé, como cada uno tendrá Para estipulado. cobrarte eso también. Dice, sí, sí, claro, y lo sé porque me lo comentaron el otro día precisamente. Bueno, una alumna le preguntó a una compañera: "Oye, ¿cuándo te examinas tú?". Dice: "Pues no sé, cuando mi maestro me vea, porque él está siempre mirando, no sé qué, ahora me ha dado el amarillo", y dice: "Pues el naranja, pues, yo no tengo ni idea cuándo me lo va a dar", ¿no? Dice: "¿Cómo? ¿Pero no os examináis cada 4 meses?". Dice: "No, no, no, él nos examina cuando él cree que estamos, ni siquiera pone fechas concretas, sino que cuando él, oye, tú te examinas el próximo día, tal, no sé qué". Y le asombró porque a ellos le obligaban a examinarse cada 4 meses, pagar y examinarse, más allá de que tuviera nivel o no lo tuviera, ¿no? Mira, yo tengo aquí una revista, no quiero decir nombres de estilos ni de maestros, pero tengo una revista de los 80, una revista Ujú. de karate. Uy, yo En tengo esa, aquí un montón, un día las voy a enseñar también. bueno, en esa revista viene un reclame, un anuncio, invitando a participar en un campamento de verano. Y en el anuncio dice, y te estoy hablando de maestros japoneses archiconectados a la estructura histórica de su estilo, en el anuncio dice, todo aquel que no haya graduado en el último mes, gradúa automáticamente con la participación en el campamento. Estamos hablando de 3 días de campamento, ¿no? Eh, o sea que hay un elemento financiero que trasciende el karate cuando se está en estas estructuras, ¿no? No digo siempre, no digo todos, digo que es la posibilidad, ¿no? Y después está, cuando todo es estandarizado, cuando todo es a través de un molde, ¿qué hay menos posibilidad para el individuo de tener su carácter, ¿no? De tener su karate y su carácter. O sea que puede haber un estancamiento en el desarrollo personal, ¿no? Ujú. Este, pero creo que esto lo hemos discutido varias veces también, lo peor es que después empieza, como la manada va en una dirección,
el grupo va en una dirección que es el deportivo. Por más que crean que no, cuando enfocan en una visión, cuando hace un kumite que es radicalmente diferente de su kata, sabes que estás haciendo una versión deportiva del karate. Entonces viene la obsesión con las certificaciones, con los rangos, la presión competitiva. Yo me acuerdo en mi dojo tenías la presión de ir especialmente cuando te estabas acercando a los cinturones más oscuros, ¿no? Mm. Marrón, primer dan, la presión de ir a pelear, de ir a competir, especialmente en kumite, ¿no? Incluso en el dojo que yo me formé, era un dojo que tenía la suscripción del campeonato sueco, digo, lo ganaban todos los años. Entonces tenías que ir, ¿no? Si no, tu, tu estatus social dentro del dojo iba a ser deteriorado, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas se crean dentro de estas estructuras que son las comunes dentro del kata de hoy, ¿no? Después está la... Y esto creo que es el punto que más me duele, porque el discurso es que el karate es un arte marcial y que es un sistema de autodefensa. Pero en realidad cada vez está más desconectado de los sistemas de autodefensa. El Kihon de karate, como lo conocemos hoy, es inusable en una situación de Mm. autodefensa. El kata, como se entrena hoy, es inusable en una situación de autodefensa. Es más, yo diría que un combatiente de élite de la WBKF tiene mucho más posibilidades de defenderse que los campeones de kata. Pero muchísimas más posibilidades tiene de Ya. defenderse. Es que la forma que se trabaja el kata no desarrolla habilidades, marciales. No desarrolla, busca otra cosa, busca otra cosa. No tiene nada que ver con mira, eh, la gente esta que da pataditas al balón y que hace auténticas virguerías y que tienen campeonato del mundo, parecen magos, ¿no?, del Mm, balón, que hacen, bueno, eh ¿por qué no juegan en primera división todos? Porque no juegan frente a ya no te hablo ni siquiera de un Madrid-Barcelona, mm. un equipo grande de aquí en España. Te hablo de, a lo mejor, de, yo qué sé, un Celta, por ejemplo, un equipo de menor rango, ¿no?, digamos. ¿Por qué? Porque es otra cosa. Es otra cosa. Porque, porque cuando tú te pones a hacer esa cosita te van a reventar la pierna directamente, o sea que no te vas a ir de nadie, ¿no? Mm. Porque necesita elementos tácticos, necesita un espíritu acorde a las demandas en cada momento, necesitas creatividad, necesitas disciplina, necesitas y no exhibiciones, ¿no? Pero aparte Entonces una sería cosa es estar pegándole la pelota cuando estás solo, tranquilo, solo y y otra con cuando la tienes uno arriba que te está comiendo los tobillos, digo, eso claro, tiene ya no es tan fácil darle patadita ni dar vueltas, porque el otro te está empujando. Pues es un poquito la diferencia en lo digamos, entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, si diera esas habilidades, mm, pues, se podrían presentar a un campeonato del mundo de combate, por ejemplo. mm, ¿Por qué no pueden? claro, porque no tienen No, esa ya no te habilidad. hablo de campeonato del mundo siquiera, un campeonato nacional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Claro, no les da las porque habilidades. están especializados en unas habilidades que no tienen nada que ver. Que no tiene nada que ver, claro, es que por eso no pueden, por eso, es más, a medida que se ha ido pasando el tiempo, cada vez menos, porque cuando yo bueno, primer dan, segundo dan, que era muy jovencillo, entonces, bueno, competíamos y demás, un mismo competidor, o sea, podía estar, haciendo kata y después se iba a hacer combate, Mm, porque todavía estaba dentro de que un poquito la metodología del dojo, ¿no? Pero al poco tiempo ya decía: "No, no, es que el que es de kata no sabe hacer combate, el que es de combate no hace kata". O sea, ya se había especializado en aquella época y cada vez la separación va a claro, ser mucho mayor, ¿no? claro, exactamente. Y digo,
Pero el tema para mí es más profundo incluso, porque incluso el que hacía kata, el que hace kata no está preparado porque quizás pueda tener condiciones físicas como para ir a hacer el kumite deportivo, pero no está comprendiendo su kata. Su karate no está basado en su kata. Mm. Ayer estaba viendo un no sé cuánto dan de uno de los estilos más comunes del mundo, haciendo mostrando bunkai de las primeras técnicas de Shinto, del Gankaku, y el hombre estaba mostrando a alguien que le tiraba un suki que se le quedaba a 5 centímetros de la nariz, y él lo bloqueaba con las 2 manos. Y después, le tiraban un suki chudan que le se quedaba a 5 centímetros del estómago, y él bloqueaba ese suki con las 2 manos. Digo, eh, y después dejaba a esa persona colgando, se daba vuelta y colgaba y bloqueaba con Gedan Barai, un Suki que alguien que estaba atrás le estaba. La sombra del Pero sí, entonces, si esa es la concepción de karate que hay, si esa es la concepción, si esa es la información que se cree que el kata te está dando, ¿cómo pueden decir que el karate es un arte marcial? Eso es inaplicable en cualquier contexto marcial, en cualquier conflicto físico entre 2 seres humanos, eso es una locura, pero pero se acepta como la voz de Dios, pero es una impracticabilidad completa, total, absolutamente absurdo, igual se interpreta como la verdad. Y todos ellos que de ese estilo, ni de esa escuela, que vieron ese video, ahora se van a enojar conmigo. No se van a enojar con el que les vendió una papanada, se van a enojar conmigo y los emails de odio me van a llegar a mí, no a aquel que les está vendiendo algo que es una basura, porque está desprendido totalmente de la realidad a la cual se dice estar trabajando en pos de ella. ¿Cómo puede no, haber? incluso en su propio discurso, cuando algunos dicen Claro, que el karate es para karate está diseñado para pelear con otros karatecas, y eso es lo que hace un karateka, eso así ataca un karateka. no, nadie te No, ataca así. nadie ataca así, ni siquiera un karateka se supone, porque cuando se dice al aire máxima potencia, hay que llegar a la distancia, no sé qué, y después hacer bunkai, lo primero que hace es trabajar sin distancia. No es que le pueda hacer daño, pues te pones un casco. Pero aparte, ¿a quién se le ocurre usar El sitio 2 manos para bloquear un golpe recto a la cara? no, pero tú estás siendo generoso, Jorge. No solo hace eso, sino que una vez que bloquea con los 2 brazos, tira de él hacia él. Sí. O sea, que le da de decir: "No me has llegado, toma la distancia", ¿no? Eh, Y el otro y en este caso la asistente lanza un Yakosuki, pone, no lanza, ya he usado el verbo incorrecto, pone un Yakosuki para que el otro le conduzca, la deje ahí con el puño en el aire, me giro, hago un Gedanbarai y ahora vuelvo porque la kata dice que hay que volver claro, a para pero cuando vayas a hacer o sea, 2 una auténtica veces, aberración, claro, óptica, 2 veces táctica me usa 2 refiero. manos para bloquear una técnica Claro, porque recta, lineal. la teoría de esa interpretación del kata, eh, que algún día dijo: "Esto es kata", y todo el mundo se lo creyó, tendría un don de gente impresionante, es que cuando se usan los 2 brazos es porque el ataque del otro es tan fuerte que tú necesitas de 2 brazos para bloquear uno, ¿no entiendes lo que te digo? O sea, Pero es que eso está mal. elementos tácticos horriblemente que no existen en ningún manual de táctica. Y yo he leído un montón, ¿eh? He leído de caballería, he leído hasta el libro, un gran libro grande que tengo ahí que se llama que es de estrategias, en jamás puede utilizar una fuerza superior para una fuerza menor, es una aberración Es que táctica. está mal, eso está mal a tantos diferentes niveles que, digo, para mí es una a mí me da vergüenza ajena, porque es una, exteriorización de una ignorancia tan profunda de tu propia sistema, de tu propia casa, ¿entendés? Mm. Pero por todo lo que hablamos hoy, por el sectarismo, el dogmatismo, la excesiva tradicionalidad, la falta de ser reacio al cambio,
el culto a la personalidad, el hecho de no poner en tela de juicio nada de lo que se te diga. Y se aceptan estas cosas porque quien te lo dice tiene los ojos rasgados, este, y tiene un nombre, eh, japonés. Entonces, este es un gran problema que tiene el karate, que, cada generación pierde más información, pero siguen llegando a estos eh, grados altos, a la supuesta maestría, y cada vez van pauperizando la información. Este, y a esta altura, a la altura que hemos llegado, todos los bunkai son defensas contra Suki, un Oizuki, un Gyakusuki, un Maigeri como mucho, a no ser que te vayas a los bunkai de la WKF, donde ahí es como ir al circo. Ahí hacen saltos mortales con 7 pataletas, con un medio tornillo, le digo, ya es completamente desprendido del kata. Entonces, yo a esta altura, yo digo, ¿cuál es el objetivo de estudiar estos katas? Si, digo, como Claro, sistema marcial no tienen objetivo. Tienen el objetivo que tienen hoy es porque son las exigencias de movimientos, la capacidad motriz expresada con estos movimientos que supuestamente fueran técnicas para alcanzar un cinturón. Eso es el gran problema. claro, es que lo piden, los bunkai los piden solamente para exámenes y exhibiciones o competiciones. No hay otra razón de ser de un bunkai. Entonces, claro, eh, yo es Pero que incluso creo que los bunkai, no lo incluso los practican. bunkai, pero no, pero incluso los bunkai que practican es están descontextualizados de la violencia humana. Hacen bunkai de Kihon, es con lo mismo que hacen en un kata, hacen en el bunkai, hacen técnicas de Kihon de ataque y técnicas de Kihon de defensa, y buscan No, y algo que encaje. le agarra el brazo y hace la típica maña que se ve en las películas de los años 90 inglesa, donde aparece el espía que sabe defensa personal y se pone de espalda al otro y le rompe el brazo así, haciéndole la palanca. O sea, se gira, se pone de espalda y una vez de espalda es cuando le hace la palanca. O sea, si ese vídeo se analizara desde el punto de vista táctico, es no hay karate por ningún lado. Es que sí, es que no existe el karate. Yo creo que incluso lo que pasa es que el problema es lo que estamos hablando, ¿no? Es que cuando, el Ryu, se ha hecho tan fuerte en la mente de muchos practicantes, desafortunadamente, más de lo que yo desearía, porque tiene una base fácil de vender, digamos, ¿no? Que cuando tú le dices a alguien de ese Ryu, una vez que eso es imposible, no es objetivo porque ¿No? él cree que estás atacando al estilo, el estilo como el elemento principal, ¿no? Mm, No, y claro, a partir de ahí, pues ya, viene todo lo demás que hemos hablado, ¿no? De falta de claridad en lo que se hace, de no saber, para qué se hace, de como se hace en mi Ryu tiene que ser bueno, ¿no? O sea, hay una falta de objetividad, incluso total. en gente inteligente que tienen carreras universitarias, que es a mí lo que más me asombra, porque, hombre, que se lo digas a un niño cinturón blanco, pues todavía. Pero estamos hablando que a ese curso posiblemente habría sextos o séptimos danes. Y tú dices, Claro, no hay alguien que diga esto no, o sea, esto qué es exactamente. Pero claro, para ellos es que en realidad llevan razón porque para ellos eso es Bunkai. Es que es el problema, es que tienen todo tan descontextualizado que la mente está en barrena constante. O sea, la mente de ese tipo de karatecas, no hablo ahora de todos los karatecas, de ese tipo de karatecas, entró en barrena hace mucho tiempo y le cuesta más trabajo volver que quedarse en el sitio. Prefiere estallarse 1000 veces. Lo que pasa prefieren que quedarse ahí. cuando lo reconoce, cuando llega a reconocerlo, sí lo reconoce alguna vez porque va cambiando sus habilidades por su estatus, lo que hace es dejar el karate. Y hablo, no es que deje el karate, que ya no aparezca, no, sigue teniendo su karategi, sigue Pero no yendo a entrenan nunca algunos más.
pero no entré nunca más. Sigue yendo a algunos cursos para darse a entender, para seguir sacando grado posiblemente, solo entré para los exámenes. Y si da clase, entonces, se perpetúa, digamos, en el tiempo. Tiene gente que hace 30 años que no entrena, pero que Son grandes maestros. tiene más grados que incluso cualquiera de nosotros, ¿no? Juntos, incluso juntos, ¿no? Por eso, entonces, hemos hablado, este episodio se llama Las 3 etapas del karate. Y hemos hablado de 2. Hemos hablado del el karate original, el Ujú. Todejutsu de Matsumura, incluso de Anko Itosu, de Asato, de Motobu, de todos estos, que ninguno de ellos te estudiaba un estilo. Todos eran alumnos de alguna persona, pero ninguno tenía un estilo. Después hablamos de los Ryu, de las de los beneficios que tienen para la sociedad, eh, de ahora y de lo negativo que tienen para la funcionalidad del karate. Entonces nos queda la tercera etapa, pero bueno, tenemos que concluir de alguna forma. Me parece, quisiera leer un párrafo que me mandaste tú. Sí. Dice: "El karate hoy en día pasa por el filtro de los estilos, entendiéndose un estilo como un sistema que encierra unas características técnicas más o menos inamovibles y un pensamiento basado en las creencias o experiencias del fundador, y donde todos los practicantes se alinean". Me parece muy buena la definición. Ahora Hablo del sistema entre comillas, Jorge, sí, sí, importante. sí. Pero bueno, es un sistema, digo, tienen, es una forma de sistematizar, Mm. la práctica, ¿no? Ahora, para mí ya ahí hay un problema. Estoy 100% de acuerdo con lo que escribís ahí, pero tiene el problema que tiene esa forma de entender es que presuponen que el fundador buscaba la efectividad, que el fundador buscaba la funcionalidad, que el fundador era un maestro en capacidad funcional y que buscaba, eso. Pero si vamos a ver la historia, si vamos a ver lo que pasó, lo que dijeron, lo que hay pruebas históricas, vemos que no es así. Yo no sé nada de la capacidad, eh, destructiva del karate de Funakoshi, ni del Mutou, ni de Mabuni, ni de Miyagi, ni de ninguno de esos, ni de Itosu. Pero todos, salvo Motobu, todos los que nombré, formaron escuela para entrar dentro del proyecto de la exportación del karate a Japón, de la de la transformación del karate en un instrumento de formación física escolar, y que entre dentro del esquema del Gendai Budo, de los nuevos Ryu de Japón. Entonces, lo eso no busca funcionalidad en absoluta. No, digo, tienen, objetivos completamente diferentes, que son políticos, son metodológicos, son, incluso, psicológicos y técnicos, pero ya se desprendieron de lo que eran y forman un nuevo animal, que no busca la funcionalidad. Después lo que pasa es que los alumnos de sus alumnos empiezan a buscar la funcionalidad de vuelta a través de lo que aprendieron, pero con una herramienta mermada. Lo que vos decís después seguís diciendo, en el escrito que me mandaste, decís: "Esto puede tener su parte positiva y su parte negativa, según cómo se mire. Una vez analizado qué es un río, a grosso modo, surge un pensamiento". Y es acá donde quiero hacer una pausa y ver qué pensás. Porque haces una pregunta que me parece, que es la la piedra fundamental de cuál es el desarrollo que me ha pasado a mí, que te ha pasado a ti y que le pasa a mucha gente. ¿Se puede hacer karate fuera del filtro de un río? Me lo preguntas a mí Sí. directamente. Sí, Tú claro. hiciste la pregunta, pero te la hago a ti.
Sí, sí, claro, es una pregunta al aire porque yo me hice en un momento dado, ¿no? Se puede hacer porque el concepto, yo he puesto aquí en la parte de conclusión que hemos puesto, cuando defino el río, estoy hablando de cómo definiría la gente el río, no Mm, cómo lo defino yo. mm, Yo tengo otro concepto de lo que es un río. Para mí, todo lo que se cierra deja de ser un río. Es totalmente diferente al resto, ¿no? Los ríos están cerrados, en mi caso no. En mi caso, que además sigo estudiando todavía a esta edad, no hablo solo de karate, sino de la vida en general. En el momento que cierras, lo que haces precisamente es abandonar una escuela, es mm. decir, es abandonar una idea de lo que es una escuela que para mí siempre debe ser progresiva, nunca, incluso de revisionista en algunos puntos, ¿no? Siempre hay que volver atrás, venir adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo en un momento dado me pregunté, me encontré en la situación, no solo me lo pregunté, sino que estaba en esa situación. Bueno, y yo que me he ido precisamente porque no cubría todas mis necesidades, un río, ¿qué hago? ¿Otro río para que vuelva que me voy a otra escuela o qué hago, no? Que entonces, evidentemente, la respuesta es que después de analizarla y creer que sí había posibilidades de practicar fuera de un río, con los años estoy convencido de que, voy a decir algo, no solo se puede, sino que yo creo que casi se debe, fíjate lo que te digo. Eh, ¿Qué es lo que se debe? ¿Entrenar fuera de un río? No, que se debe además investigar fuera de un río, Claro, porque una cosa es, no sé si quiere que lo diga ya, pero bueno, lo digo porque viene a cuento, una cosa es practicar karate y otra cosa es practicar un río, y a veces se confunde. claro. Digo, e incluso esto tenés que haberlo escuchado. A mí esta pregunta me la han hecho muy específica. em, Primero, en lo relacionado con mi trabajo en Sekishin. Ujú, Y segundo, también me lo han hecho mucho relacionado a nuestro trabajo en la Jetsu okey, YouTube de Kenkyukai. Me dicen, pero ustedes están creando un río. mm. Yo digo, no, es que ya la historia no tiene lugar para el río. Eh, 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 yo no tengo lugar para un río, porque no me interesa crear, llegar a los resultados que da un río, ni para mí, ni para mis alumnos. O sea que si como digo, no estamos creando una tradición, estamos creando una metodología, punto. Estamos estudiando, redescubriendo y en algunos casos creando, porque hay agujeros en nuestro conocimiento y en lo que se puede sacar de unos catas específicos, hay que ir a buscar a otro lado y a veces hay que poner cabeza a uno mismo. Y estamos creando una metodología de trabajo. Ahora, si tu definición del mundo simplemente la puedes definir como un río, bueno, en tu cabeza estaré haciendo un río. En la mía no, porque no estoy creando un escalafón metodológico y jerárquico y aduciendo una tradición. En ningún momento. Estoy creando una herramienta y después usarla o dejarla de usar. Y creo que ese es el gran tema. Pero aparte de temas donde se ve como desleal el dejar un río, por ejemplo. Ahí tú tenías una cita que me gustó mucho, ¿no te animás a leerla? Este, Sí, a mí me impresionó porque daba directamente, además en un lenguaje muy directo, muy simple, sin poesía, digamos, ¿no? A mí me impresionó cuando la escuché porque creo que es acertada. Dice, no dejes que tu lealtad te mantenga en lugares donde el sentido común te hubiera echado a patadas. claro. Entonces, el problema es que hay que tomar responsabilidad personal sobre su carácter. Estés en donde estés. Las habilidades de tu maestro son de tu maestro y las, él las adquirió, nadie se las dio. Y lo mismo pasa con todos nosotros. Entonces, ¿qué buscas? ¿Estudiar karate o estudiar un estilo? Mm. Porque es un gran tema, porque muchas veces son 2 cosas mutuamente excluyentes. No siempre, pero muchas veces. Porque, eh, mm,
Bueno, de todo hay. Yo he escuchado anécdotas donde hay gente las 2 cosas dicen, que ellos practican ese estilo, su estilo, no voy a nombrar ninguno, que no hacen karate, Mm, y otros que al revés, que ellos hacen karate, que es lo del estilo que hay mucho que no importan. Pero yo creo que en muchos casos, tal como hemos establecido, porque también se puede entender que puede haber otros modelos de Ryu, que eso claro. a lo mejor en el futuro hablamos, ¿no? Pero pero tal como lo hemos establecido, es incompatible hacer karate y estar dentro de un estilo. O sea, así lo y además, nosotros lo estamos viendo diariamente. O sea, nosotros cuando hemos tenido que salir del estilo, porque no nos ofrecía las herramientas adecuadas. O sea, era como un círculo, o sea, Te todo te llevaba a lo limita. mismo. Te limita, todo te llevaba a lo mismo, todo te llevaba a lo mismo, todo te Mm, llevaba a lo mismo. Porque además estamos hablando de que el Ryu no es solo un modo de hacer técnica, sino que eh, la trabaja en un contexto claro. y trabaja con conceptos limitados. Hoy he visto una foto donde viene los 10 puntos del kata, Mm. Kime, Sanshin, como algo inamovible, ¿no? Que además se trabaja bajo una metodología fija. Evidentemente, todos Para los todos los estilos katas. para todos los katas, para Mm, todo prácticamente todos los ryus, ¿eh? Todos los ryus, que están más o menos en la misma línea política, y claro, como un elemento fijo, o sea, como los pilares inamovibles. Entonces, cuando tú, quieres practicar karate, tienes que salir de alguna manera de esa información que es limitada en cuanto a que trabaja en un contexto y en una dirección, no te permite maniobra alguna, ¿no? Es como si un coche tuviera nada más que el volante fijo y tú pues, solamente pudieras ir para adelante, porque como te venga una curva ya no puedes, ¿no? Y así nos sentimos nosotros cuando practicamos un estilo que puede ser necesario en un momento dado, eso podría debatirse, no nos permite maniobrar. Y creo que hablamos con experiencia porque llevamos toda la vida practicando, no es un, no es un cuento chino. O sea, yo cada vez que hago kata, cuando lo hago bajo un estilo que enseño de alguna manera a mis alumnos más nobles, cada vez me cuesta más, debo de reconocerlo, porque ya tienes una información que a veces dice, uy, esto es por aquí sí, por aquí no. Es, me devuelve menos conocimiento que cuando salgo del estilo y trabajo con herramientas metodológicas más superiores, donde el nivel de información que me devuelve es otra cosa. Claro, pero trabajar dentro del estilo te sirve mientras que el estilo esté, mm, acorde con lo que buscas. Claro. Ahora, si buscas funcionalidad, entonces el estilo tiene que estar acorde con la funcionalidad. El tema es que, muchos de los estilos, o la gran parte de ellos, no lo están, porque y esto, digo, yo sé que le duele mucho a mucha gente que yo diga esto, pero si estás haciendo un Ryu, le pongas la palabra que le pongas antes de Ryu, estás haciendo un sistema marcial que está adaptado a los cánones del budo japonés, punto. Entonces, aunque aunque tu Ryu sea de Okinawa, es japonés, es karate japonés. Bueno, hay Eh, vídeos por ahí donde aparecen 4 estilos haciendo el mismo kata, diferentes interpretaciones, pero yo veo lo mismo. Yo veo claro, lo pero mismo. si es un Ryu, es una adaptación a la comprensión marcial de lo que es el Gendai Budo japonés. Ujú. Entonces, pero si tenés la suerte de estar en un estilo, un dojo que, aunque se adhiera a un estilo, tenga una visión marcial, de autodefensa, genial. Ahora, si no, y vos buscas la autodefensa, buscas la marcialidad, entonces tenés un gran problema. Este, y bueno, y no es una deslealtad de tu parte buscar otros horizontes, es una lealtad hacia tu propio desarrollo, hacia cultivar tu propio karate, ¿no? Porque tú no Bueno, estás en el aparte que dojo por tu maestro, estás en el dojo por tu desarrollo. Pero aparte que yo creo que es mucho más fiel a una persona que cuando ve algo lo intenta imagínate en el mundo de la familia, ¿no? Entonces, si tú ves que tu hijo o tu hijo ve que tú tienes un error que puede ser rectificado,
más leal y más fidelino, que, o sea, más fiel que puede ser decirle: "Oye, no tires por ahí que estás equivocado, que te Claro, puede ocurrir algo", por ejemplo, ¿no? Sin embargo, eh, se confunde la lealtad con sumisión, ¿no? Es como una falta de respeto. Nos han inculcado que decir ayudar a alguien en muchos casos, eh, es una falta de respeto, no tiene ningún sentido en el mundo del karate. Entonces, se aleja incluso de la comunicación básica entre seres humanos, ¿no? El claro, Ryu. pero aparte digo, Hasta ese nivel llega, ¿no? pero aparte hay un segmento bastante importante dentro de la comunidad del karate que habla nada más que en mayúsculas, habla siempre nada más en blanco y negro, habla con dogmas, como si fueran dueños de la verdad, cuando en realidad son gente bastante ignorante, este, por definición son ignorantes, porque cuando se creen dueños de la verdad y tener la verdad absoluta, no miran a los costados, no ven lo que está haciendo el resto de la humanidad. Pero, si bien todo esto que hemos dicho es cierto, también es cierto que hay un movimiento en el karate. Hay gente que está buscando ese karate que existía previo a la formación del karate. Eso le digas todo de jutsu, como quieras decirle, o ti, pero al arte marcial que existía, que se basaba en los katas que tenemos, Ujú. pero que no tenía esta metodología de educación física escolar, que no estaba generado para entrar dentro de los confines estructurales del budo japonés y de la Botokukai. Entonces, está lo que el karate fuera de los estilos, que es la tercera parte, la tercera Mm. etapa del karate, ¿no? Que es bueno, lo que nosotros le decimos el karate funcional, que buscamos, hay un dicho que dice: "No hagas lo que hicieron los maestros, sueña sus sueños". Y de esa misma forma, buscamos hacer lo que hacían los maestros de antaño, ser completamente eclécticos, basarnos en nuestros katas y ver cómo les damos vida a eso desde una perspectiva funcional. Ahora, ¿qué decimos como funcional? Bueno, hablamos de táctica, de estrategia, principios de generación de energía, de estructura, eh, conocimientos anatómicos, yo qué sé. Pero Sí, bueno, ante todo, adaptabilidad al medio, o sea, hasta la topografía lo tenemos en cuenta, ¿no? Porque, siempre se hacen los katas en superficies planas, por mm, ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? mm, Entonces, claro, igual no en la calle no pasa eso, o sea, todo lo que tenga que ver con una transferencia a situaciones reales es contemplado, ¿no? claro. Entonces, nos esforzamos en mantener una flexibilidad de pensamiento y una flexibilidad metodológica. Sirve, sirve, no sirve, fuera. Eh, mira, esa forma funciona muy bien, la traigo. Digo, no tenemos, nada nos ata, ¿no? Que no viene del maestro de la tradición que yo digo representar, no importa, sirve, sirve. Eh, buscamos ante todo la capacidad de autodefensa. Buscamos, como decías tú, referencias basadas en la lógica, no en la autoridad, no en la tradición, no en la jerarquía, sino que en la lógica del combate de la autodefensa. Buscamos un sistema que le permita al usuario, al individuo, utilizarlos. O sea, que sea el individuo quien use el sistema, no el individuo que se adapte al sistema, ¿no? Mm. Vos viste a mi alumno Lars, mide 2 metros 10, yo qué sé. No le voy a pedir a Lars digo, que tenga patrones de movimiento súper rápidos. No tiene la capacidad. Eh, pero no le pidas que no te agarre, no te metas un manotazo de eso Claro. porque no. Digo, Tiene que buscar sus gestos naturales, ¿no? Los gestos naturales que se supone que hace exactamente, un Ryu. Por ejemplo, eh, que si no eres tan elástico, eso no debe de impedirte que tengas una gran capacidad de acción. exactamente.
Y al revés, también, quiero decir, si no eres una persona rápida o fuerte, tienes otras capacidades. Entonces, bueno, adaptar, evidentemente, siempre con la idea de mejorar, pero no como un objetivo que si no lo tienes te resta, ¿no? En tus habilidades, sino que lo Cultivas que las no que tienes, tienes. por ejemplo, cultivas las que tienes y las potencias, ¿no? Si, Claro. por ejemplo, mi maestro decía, si tú tienes un brazo escayolado, aquí con el típico hierro que viene, que te ponían antiguamente, ¿no? Que estaba así. Dice, como ya no puedes pegar con el brazo, ¿qué hace? Que usas el cuerpo y el cuerpo lanza el brazo. Es decir, Mm, por un lado no tienes algo, pero te libera otros recursos que a lo mejor sí puedes usar, ¿no? Entonces, claro, eso es un estudio evidentemente profundo, ¿no? De uno mismo. Y por eso tiene que ser, como son naturales, tienes que mirar hacia ti mismo, ¿no? Hacia cuáles son tus gestos naturales, cuáles son tus fortalezas. Y no las que te dice el río. Esto es la fortaleza y esto no. Esto sí, esto no. justamente, y lo que buscamos son habilidades. Habilidades dentro de un contexto táctico, estratégico, y con una expresión técnica según las capacidades y las fortalezas del individuo que está aprendiendo, ¿no? Ujú. También buscamos el pensamiento crítico, ¿no? Como decías vos, la aceptación, no la comprensión, no la Y aceptación, ¿no? no la Hace así aceptación. porque te digo yo, ¿no? Sino que comprender, comprender el argumento, ¿no? Para mí en esta etapa de la vida es imprescindible comprender y yo trabajo siempre con elementos de comprensión con mis alumnos, ¿no? Y evidentemente me los aplico a mí mismo. Entonces para mí es impensable hacer algo ya por pura aceptación, hay que hacer este movimiento fuerte o hay que hacerlo rápido o hay que hacerlo flexible o hay que hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que busco comprender por qué se hace así y si se ajusta a lo que te dicen los maestros, perfecto, y si no, pues busco metodología que me lleve a otro lado. Pero trabajar sin comprender es que es emplear demasiada energía en algo que, bueno, es un acto de fe, digamos, ¿no? Mm, Más que algo que tú dices, no, no, yo sé cuál es el camino, voy a tirar por aquí y si veo que por allí es más corto, pues a mitad de camino rectifico y mm, giro, ¿no? Es una constante, bueno, es una constante adaptación precisamente a tus propios pensamientos y a tus propios objetivos, ¿no? Que pueden variar porque eres capaz de ser consciente de que ver que a lo mejor por donde vas no te está llevando donde quieres, ¿no? justamente. Y bueno, y el final, el elemento final es que nosotros no buscamos la eterna acumulación de técnicas y de catas y de metodologías, sino que buscamos la gestión de, ¿no? Saber gestionar los recursos que uno tiene. Claro. Bueno, esto es ejemplo simple, ¿no? ¿Cuántas catas sabes? ¿Cuánto? Acumulación como algo positivo para nosotros no lo es. Para nosotros preferimos tener herramientas útiles más que tener 300.000 que no lo son. Bueno, y mejor no se puede explicar, así que con esto terminamos el episodio. Digo, invito a la audiencia, como siempre, a seguirnos, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos por las plataformas de podcast. Y si tienen, así lo desean, también aportar la producción de este podcast siguiendo el código QR que está sobre la pantalla. Y como siempre, bueno, nos vemos el sábado que viene con un nuevo episodio de Podcast Dojo. Adiós, Sensei. Adiós.